Hay días en los que el alma se levanta con un silencio extraño. Días en que la mente intenta avanzar, pero el corazón se queda quieto. Días en los que no hay explicación clara, solo una sensación de peso, de cansancio, de desorientación. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que no caminamos solos. El ser humano fue creado para ser guiado, no por control, sino por amor. Y en la Escritura esa guía tiene un nombre que encierra ternura, autoridad y paz: el pastor. No un líder distante, ni una fuerza abstracta, sino un pastor que conoce a cada una de sus ovejas, que las llama por su nombre y las cuida con un amor que no se agota. El Salmo capítulo 23, versículo 1, abre con una declaración que ha cruzado siglos y generaciones: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no es solo poesía, es una confesión de confianza profunda. Es el alma humana reconociendo su necesidad, pero también su seguridad. Porque cuando Dios es tu pastor, no hay valle tan oscuro que pueda hacerte perder el rumbo. David, el autor de este salmo, conocía lo que significaba cuidar ovejas. Sabía lo que implicaba vigilar en la noche, enfrentarse a lobos, soportar el calor y el frío, buscar pasto en la escasez y agua en el desierto. Por eso, sus palabras no nacen de la teoría, sino de la experiencia. Había sido pastor antes de ser rey, y había sentido en carne propia la soledad de los campos y el peso de la responsabilidad. Por eso, cuando escribió que el Señor era su pastor, no hablaba desde la religión, sino desde la relación. En medio de la adversidad, cuando el alma humana tiembla y el futuro parece incierto, recordar esa verdad cambia todo. No porque la dificultad desaparezca, sino porque el corazón recuerda quién lo guía a través de ella. Dios no solo da dirección, da compañía, no solo guía el camino, camina contigo, y eso lo cambia todo. El alma que confía en Dios como pastor deja de luchar por controlar cada detalle y empieza a descansar en su cuidado. Sabe que, aunque el sendero parezca difícil, hay un propósito que la mente todavía no entiende, pero el amor ya sostiene. David no escribió este salmo desde un trono, sino desde el conocimiento íntimo de su pastor. No hablaba de prosperidad ni de abundancia material, hablaba de plenitud interior. La frase "nada me faltará" no significa que no habrá carencias externas, sino que el alma que confía en Dios nunca estará vacía por dentro. Porque la verdadera plenitud no es tenerlo todo, sino tener a Dios en todo. Cuando el miedo intenta tomar el control, el alma necesita recordar esa voz que llama por su nombre y dice: "No temas, yo estoy aquí". La voz del pastor no se apaga en medio del ruido. Solo se vuelve más suave, más cercana, más profunda. Y quien la escucha encuentra descanso. Hay momentos en que la adversidad se vuelve el terreno donde más claramente escuchas la voz del pastor. Porque cuando todo lo demás se desmorona, solo su presencia permanece. El alma aprende a depender no del terreno, sino de la voz que la guía. Y esa voz no solo dirige, también consuela. El amor del pastor es activo. Él no espera a que lo busques para ayudarte. Va detrás de ti cuando te alejas. Él no te observa desde lejos. Te carga cuando tus fuerzas se acaban. Él no se molesta con tus caídas. Te levanta con ternura y te restaura. Por eso, el Salmo 23 no es solo una oración, es una promesa. Una promesa que atraviesa la mente y se ancla en el corazón. El alma que la entiende deja de medir su vida por las circunstancias y empieza a medirla por la fidelidad de su pastor. Dios no promete caminos fáciles, pero sí compañía constante. Él no asegura ausencia de peligro, pero sí presencia de paz. No evita los valles, pero transforma los valles en lugares de encuentro. Y en cada adversidad, su amor se revela como el báculo que sostiene, la voz que guía y el escudo que protege. En un mundo donde la ansiedad se ha vuelto un lenguaje común, el alma necesita volver a escuchar el lenguaje de la confianza. Y ese lenguaje nace cuando recuerdas quién es tu pastor.
no un símbolo, no una figura, sino una realidad viva que camina contigo en cada paso, en cada noche, en cada desierto. El alma que lo entiende puede enfrentar cualquier adversidad con paz, no porque tenga todas las respuestas, sino porque tiene al que las sostiene. Dios no te pide que entiendas cada cosa, te pide que confíes. Y la confianza no se construye de la noche a la mañana, se construye en la adversidad. Ahí donde la fe se vuelve más pura y el amor más tangible. Cuando David dijo, nada me faltará, no lo dijo porque todo le salía bien. Lo dijo porque había aprendido que incluso en la escasez, el amor del pastor seguía intacto. Había pasado por persecuciones, traiciones, guerras y culpas, pero también había visto que cada vez que caía, Dios lo levantaba. Esa fidelidad fue su mayor fortaleza. La paz que viene del pastor no depende del paisaje, sino de su presencia. El alma puede estar en medio de un valle oscuro, pero si sabe que Él está allí, el miedo se disuelve. Porque el amor del pastor no cambia con la temporada. Permanece igual en la cima y en el valle, en la abundancia y en la falta. Por eso, el verdadero descanso no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza del cuidado divino. Esa es la paz que el mundo no puede dar. La paz que nace del amor perfecto. La paz que sostiene cuando la mente ya no puede más. Y si hoy te sientes cansado, confundido o sin dirección, recuerda esto. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él solo quiere que confíes en su fuerza. Porque cuando tus fuerzas se agotan, las suyas comienzan. Cuando tu voz se calla, su voz se hace más clara. Y cuando tu paso se detiene, su mano te levanta. El Señor es tu pastor, no porque todo esté bajo control, sino porque incluso cuando todo parece perder sentido, Él sigue guiando. A veces te lleva por sendas de calma, otras por valles de sombra, pero siempre con un propósito. Formar en ti un corazón que descanse, que confíe, que ame. Esa es la revelación más hermosa del Salmo 23. Que la vida no se trata de entender los caminos, sino de seguir al pastor. Y mientras lo sigas, nada te faltará, porque su amor será suficiente. Si esta palabra resuena en tu corazón, deja que se convierta en confesión. Escribe en los comentarios con fe, el Señor es mi pastor, y en Él tengo paz. Decláralo no solo con tu boca, sino con tu mente y con tu vida, porque cada vez que lo repites, estás recordando al miedo que ya no tiene poder sobre ti. El pastor que te guía hoy es el mismo que te sostuvo ayer y el mismo que te esperará mañana. Su amor no se cansa, su guía no se detiene y su cuidado no falla. Por eso, aún en medio de la adversidad, puedes caminar en paz. Porque no estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Cuando el alma reconoce que el Señor es su pastor, algo en su interior comienza a cambiar. El miedo cede lugar a la fe, la ansiedad se convierte en descanso y lo incierto deja de ser amenaza para volverse parte del propósito. Porque el amor de Dios no solo guía, también sostiene. Y cuando aprendes a declarar su verdad sobre tu vida, el alma encuentra paz, incluso en medio del caos. Las palabras tienen poder, no porque por sí mismas transformen la realidad, sino porque alinean tu mente con lo eterno. Cada declaración de fe es un recordatorio para el alma, un acto de confianza, una semilla espiritual que el Espíritu Santo riega con su presencia. Por eso, hoy te invito a declarar con convicción, no desde la emoción, sino desde la certeza de que el pastor está aquí. Declara con el corazón, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No es una frase antigua, es una realidad actual. Es una manera de decir, no dependo del mundo, dependo de su cuidado. Es afirmar que incluso en la escasez, Él provee. En la oscuridad, Él alumbra. En la debilidad, Él fortalece. Repite en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, el Señor es mi pastor. Cada vez que lo dices, el alma se aquieta, el pensamiento se ordena y el miedo retrocede.
porque esa declaración es un escudo invisible, un ancla que sostiene al alma cuando los vientos soplan fuerte. Ora conmigo en silencio o en voz baja. Señor, hoy declaro que tú eres mi pastor, que no caminaré solo, que no viviré bajo el temor, que mi vida está en tus manos. Tú conoces mis pasos, mis pensamientos y mis luchas. Nada de lo que vivo te sorprende, porque tú vas delante de mí. Dame la fe para descansar en tu guía, la humildad para escuchar tu voz y la confianza para seguirte, incluso cuando no entiendo el camino. El alma que ora de esta forma no busca controlar, busca confiar. Y en esa confianza se libera, porque la fe no es una emoción que se siente, es una decisión que se repite cada día. Creer, incluso cuando no ves, es una de las expresiones más puras de amor hacia Dios. Declara ahora: mi vida está bajo el cuidado del Pastor Eterno. Cuando lo dices, estás recordando que no necesitas cargar con todo, que hay una presencia que guía tus pasos, que defiende tu causa, que vela por tu descanso. Ese pastor no se distrae, no se cansa, no olvida. Su mirada está sobre ti, aún en los momentos en que tú sientes que nadie te ve. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te ayuda a ver la vida desde la perspectiva del cielo, a interpretar el dolor desde la redención y a encontrar propósito en medio de la espera. El alma que ora con sinceridad descubre que cada palabra dirigida a Dios regresa en forma de paz. Haz esta oración conmigo. Señor, cuando me falten fuerzas, recuérdame que tú eres mi fortaleza. Cuando me falte dirección, recuérdame que tú eres mi guía. Cuando me falte esperanza, recuérdame que tú eres mi futuro. Y cuando el miedo quiera gobernar mi mente, hazme recordar que tu amor perfecto echa fuera todo temor. Eres mi pastor, mi refugio y mi sostén. El corazón que ora así se convierte en terreno fértil para la fe. Y la fe es la semilla del descanso interior. Porque cuando crees, descansas. Y cuando descansas, escuchas. Y cuando escuchas, caminas con seguridad. Cada vez que oras, el cielo te escucha. A veces no hay respuesta inmediata, pero siempre hay presencia. Y esa presencia vale más que 1000 palabras. Porque cuando el alma percibe al pastor cerca, el miedo pierde su fuerza. Repite ahora una vez más: nada me faltará. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está bajo control divino. Nada me faltará aunque el camino se nuble. Nada me faltará aunque otros me abandonen. Nada me faltará porque el amor del pastor me cubre por completo. Cada palabra que declaras es una llave. Abre puertas en la mente, derriba muros en el corazón y fortalece el espíritu. Por eso, cuando hables con Dios, hazlo con fe, no con miedo. Él no busca discursos perfectos, busca corazones sinceros. Si hoy estás atravesando adversidad, esta oración es para ti. Señor, enséñame a verte como mi pastor, aún en la oscuridad. A confiar cuando no entiendo, a descansar cuando me cuesta soltar, a esperar cuando la ansiedad me presiona. Guía mis pensamientos para no perder el rumbo. Enséñame a escuchar tu voz por encima del ruido del mundo. Llévame donde haya pastos de paz, aunque el terreno parezca árido, porque sé que donde tú estás siempre habrá alimento, fuerza y descanso para mi alma. El alma que ora así se fortalece sin darse cuenta, no porque sus circunstancias cambien al instante, sino porque su mirada cambia primero. Y cuando la mirada se enfoca en el pastor, el corazón vuelve a respirar. Hay oraciones que no necesitan palabras largas, solo una certeza corta: tú estás conmigo. Esa frase basta para sostenerte en los días más difíciles, porque el alma que sabe que Dios está presente ya no necesita explicaciones, solo confianza. Haz de tu oración un hábito de comunión, no una lista de peticiones. Hablar con Dios no es informarle lo que falta, es recordarte lo que ya tienes en Él.
Y cuando oras desde esa conciencia, la vida se llena de serenidad. A veces, la oración más poderosa es el silencio que reconoce su presencia. Cuando simplemente te quedas quieto, respirando y recordando que el pastor está cerca. No necesitas decir mucho. Él entiende incluso lo que no sabes expresar. Y en ese silencio el amor fluye, la mente se calma y el alma descansa. Declara con confianza: aunque no entienda, confío. Aunque no vea, creo. Aunque no sienta, descanso. Esa es la fe que transforma la adversidad en oportunidad, el dolor en madurez, la incertidumbre en crecimiento. Dios no te pide oraciones complicadas, solo sinceras. Porque el pastor no se impresiona con palabras, se conmueve con verdad. Y cuando oras desde la verdad de tu corazón, su presencia te envuelve como un manto invisible que trae paz, consuelo y dirección. Por eso, antes de terminar, haz esta última oración conmigo. Señor, tú eres mi pastor y hoy descanso en tu guía. Tú sabes lo que necesito antes de que lo diga. Tú ves lo que no comprendo y sanas lo que no puedo explicar. Enséñame a seguirte con confianza, a escucharte con atención y a obedecerte con amor. Que mi mente viva anclada en tu verdad y mi corazón en tu paz, porque donde tú estás, nada falta. Y si esta oración ha tocado algo dentro de ti, haz un acto de fe sencillo. Da gracias y escribe en los comentarios con convicción: confío en el pastor que me guía y me sostiene. Porque cuando compartes tu fe, fortaleces la de otros. Y cuando reconoces al pastor públicamente, el alma se llena de una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Buscar el rostro de Dios no es un acto religioso, es un acto de amor. Es el deseo del alma que ha entendido que ninguna otra presencia puede traerle la paz que anhela. En medio de la adversidad, cuando todo parece confuso o inestable, buscar a Dios no es una opción. Es la única forma de permanecer firme. Porque cuando el alma se enfoca en su rostro, el miedo pierde forma y la fe toma dirección. El Salmo capítulo 23, versículo 1 declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esa confianza no surge de la nada, sino de una relación construida en la búsqueda. David no aprendió a confiar en Dios en los palacios, sino en los campos y en las noches frías. Aprendió a conocer su voz cuando no había nadie más. Y en esa soledad descubrió que Dios no solo provee, también se revela. Buscar el rostro de Dios es aprender a mirar más allá de las circunstancias. Es reconocer que aunque el entorno cambie, su carácter permanece igual. Es cerrar los ojos ante el ruido del mundo para abrir los ojos del espíritu ante la calma del cielo. El alma que aprende a buscar su rostro deja de correr detrás de respuestas y empieza a descansar en la presencia. Dios no se esconde de ti, te espera, pero no siempre se deja encontrar en lo evidente. A veces se revela en el silencio, en la pausa, en lo que parece vacío. Y es ahí donde el alma aprende a percibir su cercanía, no por lo que ve, sino por lo que siente en lo más profundo. La búsqueda del rostro de Dios no se trata de intensidad, sino de constancia. No se mide por cuántas horas oras, sino por cuánto de tu corazón pones en ese encuentro. Cada momento de sinceridad abre un espacio donde el amor fluye. Y mientras más genuina es tu búsqueda, más profunda será su revelación. David entendió esto. Por eso, más adelante en los Salmos dijo: mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Así lo expresó en el Salmo capítulo 27, versículo 8. Era la voz interna del alma llamando a lo eterno. Un recordatorio de que el lugar más seguro para habitar es la presencia de Dios. Buscar su rostro es más que pedirle algo. Es querer conocerlo. Es decirle: no quiero solo tu ayuda, quiero conocerte a ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el alma busca a Dios por quien Él es, no por lo que puede dar, experimenta una paz
que no depende de resultados. El alma que busca su rostro descubre que la adversidad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Porque en las pruebas es donde la fe madura, donde el carácter se forma, donde la presencia se vuelve más real. La adversidad no apaga la fe, la purifica. Y cada vez que eliges buscar a Dios en medio de lo difícil, estás construyendo una fe que no depende de circunstancias, sino de relación. A veces, la mente pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y el alma responde con calma, para que lo conozcas más, porque hay aspectos del amor de Dios que solo se revelan en los valles. El Dios del monte es el mismo en el valle, pero en el valle lo percibes distinto, más cercano, más tierno, más personal. Buscar su rostro también significa aprender a reconocerlo en lo cotidiano. En la sonrisa de alguien que te escucha, en el silencio que te da paz, en una palabra que llega justo a tiempo. Dios no siempre se manifiesta con truenos o señales sobrenaturales. Muchas veces se revela en lo simple. Pero para verlo, necesitas una mente quieta y un corazón sensible. Cada vez que eliges mirar con los ojos del amor, estás viendo su rostro. Cada vez que perdonas cuando duele, lo estás reflejando. Cada vez que decides confiar cuando podrías rendirte, lo estás buscando. Porque buscar su rostro no siempre significa orar más, sino amar mejor. El alma que busca su presencia encuentra respuestas sin preguntar. Porque en su luz todo se aclara. Y cuando lo encuentras, ya no necesitas entender cada cosa. Solo sabes que estás donde debes estar. El pastor nunca se ha escondido de ti. Es tu alma la que a veces se distrae. Pero cuando vuelves a buscarlo, Él siempre está ahí. No importa cuánto te hayas alejado, su voz sigue llamando con la misma ternura. Vuelve. Y cuando vuelves, no hay reproche, solo abrazo. Porque el amor del pastor no se ofende por tu distancia, se alegra por tu regreso. En los momentos más oscuros, cuando la mente se llena de ruido, hay una oración que el alma puede hacer. Señor, no quiero entenderlo todo, solo quiero verte en medio de esto. Esa oración abre los cielos. Porque cuando tu prioridad deja de ser la explicación y se convierte en la presencia, la paz regresa. El alma que busca su rostro aprende a vivir en dos planos al mismo tiempo, en la tierra y en la eternidad. Sabe que el cuerpo puede cansarse, pero el espíritu siempre puede descansar en Dios, y esa conciencia te da una fortaleza que el mundo no puede quitarte. Buscar su rostro no es una tarea más, es un estilo de vida. Es aprender a comenzar el día reconociendo su presencia y terminarlo agradeciendo su fidelidad. Es vivir consciente de que el pastor no se aleja cuando la noche llega, sino que se acerca aún más. Cada momento de búsqueda sincera deja huellas invisibles en el alma. Aunque a veces no lo sientas, cada oración, cada silencio, cada lágrima derramada en su presencia está construyendo intimidad. Y esa intimidad será tu refugio en los días difíciles. Cuando eliges buscar su rostro en medio de la adversidad, estás declarando que prefieres conocerlo más que entenderlo. Y eso es lo que cambia tu perspectiva. Porque la fe no consiste en tener respuestas, sino en tener dirección. Y la dirección más clara siempre viene cuando miras su rostro. Si hoy te sientes en un valle, no lo mires como un castigo. Míralo como una invitación. Una invitación a acercarte más, a escuchar más, a depender más. Porque es en el valle donde la voz del pastor se vuelve más nítida. Busca su rostro, no para salir rápido de la prueba, sino para permanecer más cerca de él, dentro de ella. Porque cuando la tormenta pase, y pasará, no solo saldrás más fuerte, sino más enamorado de su presencia. Y si esta palabra ha tocado tu alma, haz una declaración de fe sencilla pero poderosa. Buscaré el rostro de Dios, aun en medio de la adversidad. Escríbelo, repítelo y guárdalo en tu mente. Porque esa búsqueda constante es la que transforma el miedo en paz y la debilidad en fuerza. El pastor no se cansa de ser encontrado.
Y cada vez que lo buscas, Él se revela un poco más. Porque el alma que persiste en su presencia termina encontrando algo más grande que las respuestas. Encuentra descanso. El amor del pastor no solo guía el alma, también fortalece la vida entera. Su cuidado no se limita a lo espiritual, sino que abarca cada dimensión del ser humano: el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Porque cuando Dios cuida, lo hace de manera completa. Su paz no es un alivio momentáneo, es una fuerza silenciosa que sostiene cuando todo parece desmoronarse. El Salmo capítulo 23, versículo 1, comienza con esa afirmación inquebrantable: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa promesa implica más que provisión material. Implica fortaleza interior, equilibrio emocional y estabilidad espiritual. Cuando el alma descansa en esa verdad, la vida entera se ordena bajo el cuidado del pastor. Fortaleza física. Dios sabe lo que tu cuerpo necesita. Sabe cuándo estás agotado, cuando el cansancio se ha vuelto más que físico, cuando el peso emocional empieza a reflejarse en tus fuerzas. Por eso, cuando el alma se entrega al cuidado del pastor, el cuerpo también lo siente. La tensión disminuye, la respiración se calma, el descanso se vuelve más profundo. No siempre se trata de sanar de inmediato, sino de aprender a vivir sostenido por una paz que da energía nueva. El alma inquieta agota el cuerpo, pero el alma confiada lo renueva. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es solo físico, es una restauración total, es una invitación a soltar el control, a dejar de cargar lo que no te corresponde y a dejar que el amor divino sea tu fuente de fortaleza. Dios no ignora tus debilidades, las transforma. A veces no te quita el peso, pero cambia tu manera de llevarlo. Y cuando eso ocurre, descubres que su fuerza se perfecciona justo ahí, donde pensabas que ya no podías más. El alma que confía duerme mejor, respira más profundo y se levanta con esperanza. Porque cuando el corazón está en paz, el cuerpo también descansa. Y esa paz no es producto del esfuerzo, sino del amor del pastor que te sostiene incluso cuando no te das cuenta. Fortaleza emocional. Las emociones humanas son como olas, suben y bajan, se agitan y se calman, pero el amor de Dios es el mar que las contiene todas. Cuando el alma se deja guiar por el pastor, las emociones encuentran equilibrio. Ya no gobiernan, se alinean. Dios no te pide que reprimas lo que sientes, te enseñan a entregarlo. Cada tristeza, cada enojo, cada miedo puede convertirse en una oración. Porque el alma que aprende a hablar con Dios, en lugar de acumular, sana. El pastor no rechaza tus lágrimas. Las recoge una a una y las convierte en testimonio. En la Biblia David lloró, temió, se enojó, dudó y aún así fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Porque la fortaleza emocional no está en no sentir, sino en no dejar que lo que sientes te aparte de la voz del pastor. La paz no es ausencia de emoción, es dominio bajo amor. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás fortaleciendo tus emociones. Cada vez que eliges agradecer en medio de la frustración, estás transformando tu interior. Y poco a poco, la tormenta que antes te derrumbaba empieza a volverse un susurro frente a la voz de Dios. Fortaleza mental. La mente es el campo donde el enemigo más intenta sembrar duda y temor. Ahí nacen los pensamientos que te inquietan, los recuerdos que te paralizan y los escenarios que te angustian. Pero cuando el Señor es tu pastor, Él también gobierna tus pensamientos. Y donde antes había caos, comienza a haber claridad. El apóstol Pablo lo expresó con sabiduría en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
Esa paz es una muralla invisible que rodea tus pensamientos. No evita que los desafíos lleguen, pero impide que dominen. La mente guiada por el pastor aprende a discernir qué voz escuchar. Ya no responde al miedo ni a la ansiedad, sino a la confianza y la fe. Cada pensamiento alineado con su verdad se vuelve una semilla de fortaleza. Y con el tiempo, la mente se transforma en un jardín donde florecen la calma y la esperanza. El pastor no solo calma tus emociones, también enseña a tu mente a descansar. Él te invita a pensar con serenidad, a mirar las cosas con perspectiva eterna, a entender que lo que ahora duele mañana será enseñanza. Y cuando aceptas esa visión, el alma se libera del peso de preocuparse por lo que aún no ha ocurrido. Cada pensamiento que entregas al amor de Dios deja de ser carga y se convierte en oportunidad. La mente que antes temía ahora confía. La que antes dudaba ahora descansa. La que antes se agotaba ahora se llena de paz. Fortaleza espiritual. La mayor fuerza que el pastor ofrece no se ve, se siente en lo profundo. Es la fortaleza que te mantiene en pie cuando todo parece caer. Es la voz interior que te recuerda quién eres y en quién has creído. Es la energía divina que el Espíritu Santo deposita en ti cada día, incluso cuando no lo percibes. Jesús prometió que no estarías solo. Dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa es la fortaleza espiritual que proviene del amor divino, una paz que no depende de circunstancias. El espíritu fortalecido por Dios puede estar rodeado de caos y aún así mantenerse en calma, porque sabe que el pastor no ha perdido el control, ni un segundo. Y cuando recuerdas eso, el miedo deja de tener dominio. A veces piensas que necesitas más fuerza, pero lo que realmente necesitas es más fe. La fe es la raíz de toda fortaleza. Y la fe crece cuando recuerdas lo que el pastor ya hizo, cuando confías en lo que está haciendo y cuando esperas en lo que hará. La fortaleza espiritual no es una emoción intensa, sino una certeza tranquila. Es saber que incluso cuando tu cuerpo se cansa, tu espíritu sigue vivo. Y ese espíritu, unido al Espíritu de Dios, se convierte en una llama que no se apaga. Cuando el alma, la mente y el cuerpo se alinean bajo la guía del pastor, la vida entera se vuelve testimonio. No porque no haya dificultades, sino porque las dificultades ya no definen tu estado interior. Tu paz ya no depende de lo que ocurre, sino de quién te acompaña. El amor de Dios te enseña que la verdadera fortaleza no consiste en resistir solo, sino en permitir que Él te sostenga. Y cuando lo permites, descubres que hay una energía divina fluyendo en ti, invisible pero real. Es el pastor obrando en silencio, restaurando lo que el cansancio había roto. Por eso, si hoy sientes que las fuerzas se agotan, haz una pausa y declara con fe: «El Señor es mi pastor y su fuerza es mi descanso». No necesitas tener todo bajo control. Solo necesitas recordar quién te sostiene. El cuerpo descansa, la mente se aclara, el corazón se estabiliza y el espíritu se eleva cuando el alma se entrega por completo al amor del pastor. Esa es la verdadera fortaleza. Vivir sostenido por una paz que no depende de ti, sino de Él. El alma humana busca refugio constantemente. Buscamos seguridad en lo visible, en el trabajo, en los afectos, en la salud, en los planes. Pero llega un punto en el camino donde todo eso se vuelve inestable. Entonces comprendemos que la verdadera seguridad no está en lo que tenemos, sino en quien nos cuida. Y solo hay un pastor capaz de protegernos de todo lo que amenaza la paz del alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así comienza el Salmo capítulo 23, versículo 1. Pero implícitamente también dice: nada me dañará. Porque quien está bajo el cuidado del pastor
Vive dentro de un círculo invisible de amor y protección. Esa cobertura no se ve, pero se siente. No se impone, pero se manifiesta. Es la promesa silenciosa de que, aunque haya peligro alrededor, el alma habitada por Dios permanecerá segura. La protección divina no siempre se trata de evitar el dolor, sino de impedir que el dolor te destruya. No siempre significa librarte de la tormenta, sino darte abrigo dentro de ella. Y ese abrigo tiene nombre, presencia. La presencia del pastor es el refugio más sólido que existe. Cuando David escribió este salmo, conocía el peligro. Sabía lo que era ser perseguido, traicionado y atacado. Pero también sabía lo que era sentir a Dios cerca, en medio de todo. Por eso pudo declarar con certeza que el Señor no solo lo guiaba, sino que también lo defendía. El amor de Dios no te aísla del mundo, pero te cubre en medio de él. Te cubre del miedo, del desaliento, de la desesperanza. Porque la protección del pastor no se mide por ausencia de batalla, sino por presencia de paz. Hay momentos en la vida en los que todo parece incierto, pero aún en medio de ese caos, la mano del pastor sigue sobre ti. Él no permite que el enemigo toque tu alma sin su permiso. Nada escapa a su mirada, nada pasa inadvertido ante su amor. El alma que habita bajo su protección puede caminar en calma incluso cuando los vientos soplan fuerte. No porque ignore la realidad, sino porque confía en una verdad mayor, que el pastor está en control. Esa confianza es un refugio en sí misma, una muralla invisible que mantiene firme al que cree, aun cuando el entorno se tambalea. El salmista también escribió en el Salmo capítulo 91, versículo 4, «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Esa imagen es una de las más tiernas y poderosas de toda la Escritura. Dios no se presenta como un juez distante, sino como un protector cercano, como un ave que extiende sus alas para cubrir a sus crías del peligro. Esa es la esencia del amor del pastor: cercanía que protege, ternura que defiende. A veces, la mente humana busca señales visibles de protección, pero la verdadera evidencia está en la paz que permanece. Porque cuando Dios te cubre, puede haber ruido afuera, pero dentro hay calma. Esa calma no es pasividad, es poder. Es el poder del alma, que sabe que no hay nada más fuerte que la fidelidad de Dios. Bajo su protección, las flechas del temor pierden dirección. Los ataques del enemigo se desvían. Los pensamientos oscuros se disipan. Y lo que antes te hacía temblar, ahora solo te hace orar. Porque el alma que ha probado el refugio del pastor ya no huye. Confía, el amor de Dios no te protege solo de lo externo, también de lo interno. Te protege de ti mismo, de tus pensamientos negativos, de tus decisiones impulsivas, de tus culpas pasadas. El pastor no solo te cuida de lo que viene de afuera, sino también de lo que se levanta dentro. Y eso es lo más asombroso de su protección. No solo detiene lo que te amenaza, también sana lo que te hiere. Cuando sientas miedo, cuando parezca que la adversidad te rodea, haz una pausa y respira esta verdad. Estoy bajo las alas del pastor. Esa frase tiene poder, porque el alma que lo cree empieza a sentir la cobertura del amor divino como un escudo que no se ve, pero sostiene. A veces, Dios no apaga la tormenta, porque quiere enseñarte que puedes dormir en ella. La seguridad no viene del silencio del viento, sino de la voz del pastor que dice: «No temas, yo estoy contigo». Esa voz no elimina el peligro, pero lo redefine. Porque cuando sabes que Dios está presente, el peligro deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad de confianza. El refugio del pastor no es un lugar físico, es un estado espiritual. Es la conciencia de su presencia constante. Puedes estar en medio de un hospital, de un problema económico, de una pérdida, y aún así sentirte cubierto, porque su amor no depende del entorno, depende de su fidelidad. La protección de Dios no siempre se nota en lo que evita, sino en lo que te sostiene.
Tal vez no viste cuántas cosas te libró hoy, cuántos peligros te rodearon y no llegaron a tocarte. Pero el pastor siempre está obrando, incluso cuando tú no lo percibes. Cada día, su amor te defiende de formas que no comprendes. Y cuando llega el momento en que algo sí te hiere, no es porque te haya abandonado, sino porque está transformando esa herida en fortaleza. Porque incluso las batallas que parecen pérdidas terminan siendo parte de su protección mayor, la que forma tu carácter eterno. Bajo su cuidado, el alma aprende a descansar. Ya no lucha contra todo, ya no vive a la defensiva, ya no necesita probar su fuerza. Simplemente se entrega, y en esa entrega encuentra seguridad. Por eso, si hoy sientes que el miedo o la incertidumbre te rodean, declara en fe: estoy bajo la sombra del pastor eterno. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Mientras te mantengas en comunión con Él, nada podrá destruirte. Podrán herirte, pero no quebrarte. Podrán probarte, pero no derrotarte. Porque el amor del pastor es más fuerte que cualquier adversidad. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, haz un acto de comunidad espiritual. Escribe en los comentarios: el amor de mi pastor es mi refugio y mi paz. Porque cuando compartes lo que crees, edificas a otros, que quizás hoy necesitan recordar que también están cubiertos. El refugio del pastor no tiene horarios ni límites. Está abierto cada instante, en cada respiro, en cada pensamiento que se entrega a Él. Y mientras permanezcas ahí, bajo esas alas invisibles, ninguna tormenta podrá robarte la paz. Porque el amor que te cubre no descansa, y el pastor que te protege no duerme. Y si Él no duerme, tú puedes descansar. Porque nada te falta cuando todo lo que tienes es su presencia. La historia de la fe está marcada por vidas que fueron guiadas, sostenidas y protegidas por el mismo pastor que hoy te cuida a ti. Sus caminos fueron distintos, sus pruebas variadas, pero todos compartieron una certeza: que el Señor nunca los dejó solos. Y cada uno de ellos, en sus noches oscuras, descubrió que el amor del pastor era más fuerte que la adversidad. El Salmo capítulo 23, versículo 1, declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa verdad fue la fuerza de David, pero también se manifestó en muchos otros que aprendieron a conocer al Dios que guía, protege y restaura. Porque la fidelidad de Dios no pertenece a un tiempo, sino a todas las generaciones. Piensa en Abraham, el hombre que escuchó una voz divina en medio de su estabilidad humana. Fue llamado a dejar su tierra, su casa, todo lo conocido. No se le dieron mapas ni certezas, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Y Abraham obedeció porque entendió que quien lo llamaba también lo acompañaría. Dios fue su pastor cuando caminó por desiertos, cuando esperó años por un hijo y cuando la fe fue probada en la montaña del sacrificio. El mismo Dios que lo guió sin explicaciones, lo recompensó con cumplimiento. Porque el alma que sigue al pastor sin condiciones termina encontrando plenitud más allá de lo esperado. Luego encontramos a José, un joven que conoció la traición, la esclavitud y el olvido. Su vida parecía perderse entre injusticias, pero detrás de cada giro el pastor lo seguía guiando. Cuando fue vendido, Dios lo estaba preparando. Cuando fue encarcelado, Dios lo estaba formando. Cuando fue exaltado, Dios lo estaba cumpliendo. El amor del pastor lo acompañó en el pozo y también en el palacio, enseñándole que el propósito divino no se detiene por la adversidad. El mismo Dios que lo sostuvo en la soledad es el que hoy sostiene tu historia en silencio. Moisés también conoció al pastor en medio del desierto, primero como pastor de ovejas y luego como pastor de un pueblo. Había huido con miedo, pero allí, en la quietud del desierto, el amor de Dios lo alcanzó a través de una zarza encendida. Y esa voz le cambió la vida: yo estaré contigo. Desde ese día Moisés aprendió que el poder no estaba en su habilidad, sino en la presencia del pastor que lo enviaba.
A través de cada plaga, cada obstáculo, cada mar imposible, el Señor demostró que su guía no conoce límites. Moisés aprendió que no se lidera desde la fuerza, sino desde la dependencia, y que la mayor victoria no es llegar a la tierra prometida, sino caminar con aquel que promete. Elías, el profeta del fuego, también conoció el cuidado del pastor en la desesperación. Después de ver milagros extraordinarios, cayó en un abismo de miedo y soledad. Huyó al desierto, pidió morir y se quedó dormido bajo un árbol. Pero el pastor no lo dejó ahí. Le envió un ángel con pan y agua, y una voz suave que no lo reprendió, sino que lo levantó. El amor de Dios lo alcanzó no con fuerza, sino con ternura. Y en ese encuentro, Elías entendió que la voz del pastor no siempre truena. A veces susurra. El amor que lo llamó al monte fue el mismo que lo restauró en el valle. Ruth, una mujer extranjera, sin nombre reconocido ni riquezas, también experimentó la guía del pastor. Perdió a su esposo, su hogar y su estabilidad, pero eligió seguir la voz de la fe diciendo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ese acto de fidelidad la llevó al lugar donde el amor del pastor ya la esperaba. A través de su obediencia, Dios tejió una historia de redención tan profunda que la incluyó en la genealogía del Mesías. El pastor no se olvida de los pequeños actos de fe, los convierte en parte de su propósito eterno. David, el autor de este salmo, es quizás el testimonio más íntimo del pastor fiel. Desde su juventud, cuando pastoreaba ovejas y componía canciones bajo el cielo, conoció el amor que guía sin errores. Cuando enfrentó a Goliat, no confió en su fuerza, sino en la fidelidad del pastor que lo había sostenido antes. Y cuando cayó en pecado, ese mismo amor lo corrigió, lo quebrantó y lo restauró. David descubrió que la vara del pastor no solo dirige, también sana, que la disciplina divina no castiga, purifica, y que la misericordia siempre tiene la última palabra. Por eso pudo decir con certeza: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El amor del pastor fue su guía en la juventud, su escudo en la guerra y su consuelo en la vejez. Daniel fue otro testimonio de la protección del pastor en medio de la oscuridad. Lanzado al foso de los leones por ser fiel, no halló miedo, sino paz. Porque el mismo Dios que cierra la boca de los leones es el que abre caminos en lo imposible. Daniel no fue librado del foso, fue protegido dentro de él. Y ese es el mayor milagro del amor del pastor. No siempre te evita la prueba, pero siempre te guarda en ella. Esther, una joven huérfana convertida en reina, encontró propósito bajo la guía del pastor. Su posición no fue casualidad, fue diseño. Dios la colocó en el lugar preciso para salvar a su pueblo. Y cuando el miedo quiso paralizarla, su fe la levantó. El amor del pastor la usó como instrumento de redención, demostrando que incluso en los palacios, Él sigue guiando con ternura. Y finalmente, Jesús, el buen pastor, fue la revelación completa de ese amor. Él no solo guió, sino que dio su vida por las ovejas. En Él se cumplió todo lo que los demás apenas vislumbraron. El pastor eterno se hizo hombre para mostrarnos que su cuidado no es una metáfora, sino una realidad viva. En cada palabra, en cada gesto, en cada mirada, Jesús reveló el corazón de Dios, un amor que guía, que sana, que busca y que restaura. Él no observó desde lejos, caminó entre nosotros y aún hoy sigue guiando a los que lo escuchan. Cada historia en la Biblia tiene algo en común. El amor del pastor estuvo presente en todo momento. Y si Él fue fiel con ellos, también lo será contigo. Porque su fidelidad no cambia, su amor no se agota y su cuidado no se limita a los héroes de la fe. Él cuida al débil, al cansado, al que duda, al que se ha perdido. Porque el pastor no mide a sus ovejas por su fuerza, sino por su disposición a seguir su voz. Así como Abraham fue guiado, José fue levantado, Moisés fue enviado, Elías fue restaurado, Ruth fue recompensada, David fue perdonado, Daniel fue protegido,
Esther fue usada y Jesús entregó su vida. También tú estás siendo pastoreado por el mismo amor eterno. Y si en este momento sientes que tu vida está en un punto incierto, recuerda estas historias. Cada uno de ellos tuvo un antes de caos y un después de propósito. Y tú estás justo en medio, en el punto donde el pastor está obrando silenciosamente, preparando tu siguiente capítulo. Haz de esta promesa tu ancla. El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque el mismo Dios que fue fiel con ellos será fiel contigo. Su amor sigue escribiendo historias, y la tuya también será una de ellas. El miedo es la sombra más antigua del ser humano. Aparece cuando la mente pierde de vista la voz del pastor y comienza a caminar sola. Pero el amor de Dios tiene un poder más grande que cualquier temor. No solo lo enfrenta, lo disuelve. Porque donde hay presencia divina, no puede habitar el miedo. El Salmo capítulo 23, versículo 1 comienza con una declaración de confianza, pero a medida que avanza, se convierte en una proclamación de libertad. David no solo dice, el Señor es mi pastor, también afirma más adelante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa frase encierra el secreto de una vida libre del temor, la certeza de la compañía divina. David no dijo que no habría valles, dijo que no habría miedo, porque cuando el alma entiende que el pastor está presente, la oscuridad deja de tener poder. El temor tiene muchas voces. A veces habla a través de la ansiedad, otras a través del control, del cansancio o del silencio. Pero todas sus voces comparten una mentira, la idea de que estás solo. Y ahí es donde el amor del pastor entra con poder, recordándote que nunca has estado solo, ni siquiera en los días en que sentiste que lo estabas. El miedo no se vence con razonamientos, se vence con presencia. El alma que sabe que el pastor está cerca no necesita entender cada paso, solo confiar en su dirección. La fe no elimina la incertidumbre, pero sí la llena de significado. Porque en la fe el alma comprende que lo desconocido no es enemigo, sino terreno donde el amor de Dios se manifiesta. Jesús mismo habló del miedo y lo enfrentó con amor. Cuando el mar se agitó y los discípulos creyeron que morirían, Él se levantó, habló al viento y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos estaban viendo la tormenta. Jesús estaba viendo al Padre. Esa es la diferencia entre vivir desde el miedo y vivir desde la confianza. El alma temerosa mira las olas. El alma guiada por el pastor mira la promesa. El miedo se alimenta de la distancia, pero el amor se fortalece en la cercanía. Por eso el pastor camina contigo. No te llama desde lejos, camina al ritmo de tus pasos. Cuando el valle se oscurece, su voz se vuelve más clara, más suave, más constante. Y esa voz tiene poder, no grita, pero calma. No empuja, pero guía. No exige, pero sostiene. El amor perfecto echa fuera el temor. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Y ese amor no es un concepto abstracto. Tiene nombre, tiene rostro, tiene historia. Es el amor del pastor que dio su vida por las ovejas. Un amor que no se impone, sino que se entrega. Y cuando ese amor habita en ti, el miedo ya no tiene lugar donde vivir. El miedo paraliza, pero el amor impulsa. El miedo encierra, pero el amor libera. El miedo destruye, pero el amor reconstruye. Y el alma que aprende a permanecer en el amor del pastor empieza a moverse sin cadenas. Ya no teme lo que vendrá, porque sabe que Dios ya está allí. Ya no teme lo que perdió, porque confía en lo que el pastor aún tiene preparado. Y ya no teme lo que no entiende, porque sabe que su guía es más sabia que su lógica. A veces el miedo se disfraza de prudencia, pero el alma lo reconoce, porque la prudencia deja paz, mientras que el miedo deja inquietud. Y cada vez que eliges la paz, estás eligiendo al pastor. El miedo también puede manifestarse como culpa. El enemigo intenta recordarte tu pasado para detenerte en el presente. Pero el amor de Dios no solo te guía, también te limpia.
Y cuando el alma es perdonada, el miedo pierde su base. Ya no puede acusarte porque la gracia te cubre. El pastor no te juzga por los errores del ayer, te fortalece para el mañana. Esa es la libertad que solo el amor puede dar. El miedo también puede nacer del futuro, de pensar demasiado en lo que aún no ocurre, de intentar controlar lo que no puedes. Pero cuando el alma recuerda que el pastor ya está en cada día por venir, el temor se apaga, porque el futuro está en manos de aquel que nunca falla. No hay tiempo, ni circunstancia, ni poder humano que pueda alterar el plan de quien te guía. Y si el miedo vuelve, porque volverá, no lo enfrentes desde la fuerza, sino desde el amor. Recuerda al pastor, mira hacia él y di en voz baja: no temeré, porque tú estás conmigo. Esa frase no solo calma la mente, transforma la atmósfera, porque la fe hablada se convierte en refugio audible. El alma libre del temor no ignora la realidad, pero vive desde una realidad más alta. Puede caminar entre sombras sin perder la paz. Puede atravesar pérdidas sin perder el sentido. Puede enfrentar noticias difíciles sin perder la fe, porque su confianza no depende del entorno, sino del pastor que la cubre. El miedo no desaparece para siempre, pero pierde autoridad. Ya no manda, ya no dirige, ya no tiene la última palabra. Y esa es la verdadera libertad, cuando el miedo puede hablar, pero tú eliges no escucharlo. El pastor no promete un camino sin valles, pero sí un corazón sin temor. Él no quita las pruebas, pero transforma cómo las enfrentas. Porque cuando caminas con Él, cada paso se convierte en testimonio de amor. Y cada vez que superas un temor, el alma se fortalece un poco más. David lo sabía. Por eso escribió con tanta convicción: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No era una frase poética, era una experiencia vivida. Había visto gigantes, guerras, traiciones y peligros, pero nunca vio al pastor fallar. Y esa fidelidad constante se convirtió en su refugio. El miedo se rompe con memoria. Recuerda las veces que pensaste que no podrías, y sin embargo, seguiste adelante. Recuerda las noches en que lloraste y aún así amaneció. Recuerda las puertas que se cerraron y luego entendiste por qué. Ahí estaba el pastor, cuidando tu camino, incluso cuando tú no lo sabías. Cuando recuerdas su fidelidad, el miedo retrocede. Porque el alma que ha visto milagros no se deja dominar por la duda. La fe no siempre grita, a veces solo respira y dice: confío. Y ese suspiro de confianza es suficiente para desarmar al miedo más fuerte. Caminar sin miedo no significa no sentirlo, significa no dejar que te detenga. El alma madura no es la que no teme, sino la que sigue avanzando de la mano del pastor a pesar del temor. Porque el amor no elimina la vulnerabilidad, la llena de propósito. Y cuando entiendes eso, la vida se vuelve ligera. El pastor no quiere que vivas corriendo del miedo, sino caminando en su amor. Y cada paso que das en fe es una declaración silenciosa: mi confianza es más grande que mi temor. Si esta palabra ha tocado algo en tu interior, escribe con fe en los comentarios: no temeré, porque el pastor está conmigo. Haz de esa frase tu oración diaria, tu escudo en la mente y tu canción en el alma. Porque cada vez que la repitas, el miedo perderá un poco más de su poder sobre ti. El amor del pastor no te promete que no vendrán pruebas, pero sí te asegura que no estarás solo. Y mientras Él camine contigo, ninguna sombra podrá apagar tu luz. Porque el amor perfecto ya venció, y ese amor habita en ti. El amor del pastor no está reservado solo para los días de angustia o las temporadas difíciles. Su presencia no aparece solo cuando lo llamas desesperadamente. Él está siempre, cada día, en cada respiración, en cada paso. Pero el alma humana, tan llena de distracciones, necesita aprender a reconocerlo, a vivir consciente de su cercanía, a desarrollar hábitos que mantengan el corazón en comunión con Él. El Salmo capítulo 23, versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Y esa declaración no fue escrita para un momento, sino para una forma de vida. Porque quien reconoce al Señor como su pastor, no lo busca solo en las crisis, lo sigue en lo cotidiano. Y es en la constancia diaria donde el alma se fortalece y la paz se vuelve permanente. Vivir cerca del pastor no significa vivir sin problemas, sino vivir en armonía con su voz. Y esa armonía se construye con pequeños actos que parecen sencillos, pero que abren el alma al poder de su presencia. Son los hábitos espirituales los que transforman la fe en experiencia, la teoría en intimidad y el conocimiento en comunión viva. Primer hábito: comenzar el día con el pastor. Cada mañana, antes de mirar las noticias, las redes o los pendientes, el alma debería mirar al cielo. Un solo minuto de conciencia puede cambiar la dirección de todo el día. Al abrir los ojos, di en silencio: el Señor es mi pastor y hoy nada me faltará. Esa frase no solo es una declaración de fe, es una siembra de paz. Porque cuando el día empieza con Dios, la mente se alinea con su propósito y el corazón recuerda que no camina solo. Segundo hábito: escuchar más que hablar. La oración no es monólogo, es diálogo. Muchos buscan hablarle a Dios, pero pocos se detienen a escucharlo. Y sin embargo, es en el silencio donde el pastor más claramente se manifiesta. Después de orar, guarda unos minutos de quietud. No intentes controlar lo que escuchas. Deja que su presencia te rodee. En ese silencio, el alma se entrena para percibir las impresiones suaves del Espíritu. Y con el tiempo, aprenderás a reconocer su voz incluso en medio del ruido del mundo. Tercer hábito: la gratitud constante. Agradecer es una forma de permanecer en la presencia. Cada acto de gratitud abre un canal de conexión con el cielo. No esperes grandes milagros para agradecer. Da gracias por lo simple, por el pan, por el aire, por la calma, por el día. La gratitud transforma la perspectiva y limpia los pensamientos. El alma agradecida vive ligera, porque ya no se enfoca en lo que falta, sino en lo que ya tiene en Dios. Y cuando agradeces de manera constante, descubres que los milagros no son eventos aislados, sino parte natural de tu día a día. Cuarto hábito: la lectura de su palabra como alimento. El alma se debilita cuando no se nutre de verdad. Así como el cuerpo necesita comida, la mente necesita dirección divina. Leer la palabra no es una obligación, es un encuentro. Cada versículo contiene una chispa de vida que ilumina la mente y fortalece el espíritu. Cuando te sientes confundido, cansado o sin fe, abre la Biblia. El pastor te hablará a través de ella. No busques solo promesas, busca su carácter. Porque conocer al pastor en la Escritura es aprender a confiar en él en la vida. Quinto hábito: la pausa sagrada. En medio del ritmo acelerado del día, el alma necesita detenerse. 5 minutos bastan para respirar y recordar: Dios está aquí. Puedes hacerlo en el trabajo, en casa, en el auto o en silencio. Cerrar los ojos, inhalar profundo, exhalar y reconocer su presencia. Esa pausa interrumpe la ansiedad y reconecta el corazón con la paz. El pastor no solo te guía en grandes decisiones, también en los detalles de cada jornada. Sexto hábito: cuidar la mente. El alma no puede vivir en paz si la mente se alimenta de ruido. Selecciona lo que escuchas, lo que ves, lo que piensas. No todo lo que el mundo ofrece edifica. Mucho distrae y roba la calma. Llena tu mente de lo que inspira fe, de lo que edifica esperanza, de lo que recuerda la bondad de Dios. La mente es un campo espiritual y el pastor quiere habitar en ella. Cada pensamiento que eliges cuidar es una puerta que cierras al miedo y una que abres al amor. Séptimo hábito: bendecir con palabras. Hablar con fe es un acto de presencia divina. Cada vez que bendices, en lugar de quejarte, estás reflejando al pastor.
Cada palabra de ánimo, cada gesto de compasión, cada silencio que evita herir es una oración en acción. Dios habita en las palabras que construyen y cuando eliges hablar con amor, su paz se expande en ti y a través de ti. Octavo hábito: descansar en confianza. Cada día debe terminar igual que comienza, con conciencia de la presencia. Antes de dormir, entrega todo lo que no entiendes, todo lo que no salió como querías. Di en voz baja: el Señor es mi pastor. Esta noche descanso bajo su cuidado. No te duermas con preocupación, duérmete en adoración. Porque el alma que confía duerme en paz, y el cuerpo que descansa en Dios se fortalece. Él vela mientras tú duermes. Él trabaja mientras tú reposas. Y al despertar, su misericordia te recibe nuevamente. Noveno hábito: la comunidad del amor. Dios no diseñó la fe para vivirse en aislamiento. El alma crece cuando comparte. Hablar con otros sobre lo que Dios hace en tu vida es una forma de mantener su presencia activa. Escuchar, orar juntos, servir juntos, todo eso fortalece la conciencia de su amor. La voz del pastor se amplifica cuando estás rodeado de otros que también lo siguen, porque la fe compartida multiplica la fortaleza. Décimo hábito: recordar la fidelidad pasada. Haz memoria de lo que el pastor ya hizo. Escribe tus testimonios, repite tus victorias, vuelve a contar las veces que te sostuvo. La memoria espiritual es un arma contra el temor. Cada recuerdo de fidelidad pasada se convierte en una promesa futura. Y el alma que recuerda no se deja dominar por la duda, porque sabe que el Dios que la ayudó ayer lo hará también hoy. Estos hábitos no son reglas, son caminos. Caminos para mantenerte cerca del pastor y lejos del ruido. Caminos para transformar la vida cotidiana en una comunión constante. Cada hábito es un acto de amor, una forma de decirle a Dios: quiero seguirte no solo en los domingos, sino en cada respiración. Con el tiempo, estos gestos sencillos se vuelven parte natural de tu ser. Y un día, sin darte cuenta, descubrirás que ya no buscas la paz, porque la paz habita en ti. El pastor habrá hecho de tu vida su morada, y su presencia será la melodía constante que acompañe cada amanecer y cada noche. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios: caminaré cada día con el pastor, porque declararlo es comenzar a vivirlo. Y quien camina con el pastor jamás se pierde. Jamás se quiebra, jamás camina solo. El alma que cultiva la presencia diaria vive en un descanso permanente. Ya no se deja arrastrar por el miedo, ni por el cansancio, ni por el pasado, porque ha aprendido a reconocer que el amor del pastor no se apaga al caer la noche, ni se ausenta al amanecer. Está ahí, constante, fiel, eterno. La vida entera es un viaje de retorno. Un regreso constante al corazón del pastor. A veces lo olvidamos, a veces nos distraemos, pero su amor nunca deja de buscarnos. Y cuando finalmente el alma se detiene y escucha, descubre la verdad más profunda, que nunca se trató de nuestra fuerza, sino de su fidelidad. El Salmo capítulo 23, versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no es solo una promesa, es una revelación. Revela el carácter de Dios, su ternura y su compromiso con cada alma. Porque si Él es el pastor, tú no eres un número más en el rebaño. Eres una vida amada, cuidada, conocida por nombre. Cuando David escribió este salmo, no hablaba desde la comodidad, sino desde la comprensión. Había caminado por valles oscuros, había cometido errores, había sentido el peso del cansancio, pero también había visto algo más fuerte que todo eso: la fidelidad inquebrantable de Dios. Y en ese encuentro entre fragilidad humana y amor divino, nació esta confesión eterna: el Señor es mi pastor, nada me faltará. A lo largo de este camino, el alma aprende que no siempre necesita entender, sino permanecer. Porque mientras el pastor siga al frente, incluso el terreno incierto se vuelve camino seguro.
Y cada valle deja una enseñanza, cada sombra deja un destello, cada herida deja una señal de redención. El amor del pastor no solo cuida, también transforma. Te toma tal como estás, pero no te deja igual. Te guía con paciencia, te corrige con misericordia, te fortalece con ternura. Y cada paso con él te acerca más a tu verdadero propósito. A veces, el alma busca señales visibles de su cuidado, pero el mayor milagro no siempre está fuera, sino dentro. El verdadero milagro es la paz en medio del caos, la calma en la tormenta, la fe en el desierto. Esa es la obra silenciosa del pastor. No siempre cambia lo que te rodea, pero cambia quién eres dentro de ello. La revelación del Salmo 23 no es solo que Dios provee, sino que Dios permanece. Porque los hombres cambian, las circunstancias cambian, los días cambian, pero el pastor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su amor no se agota, su cuidado no se interrumpe, su guía no falla. Y cuando el alma finalmente lo entiende, deja de correr, deja de luchar, deja de temer. La presencia del pastor es más que compañía, es restauración. Él repara lo que la vida quebró, sana lo que el tiempo desgastó y renueva lo que parecía perdido. Cada área de tu ser, cuerpo, mente, alma y espíritu, se alinea bajo su toque amoroso. Y cuando eso sucede, incluso las cicatrices se convierten en testimonio. Hay momentos en que el alma necesita recordar cómo comenzó el camino. Quizás fue una oración sencilla, un clamor en medio de la oscuridad, una lágrima que cayó sin palabras. Y ahí, en ese instante pequeño, el pastor ya estaba cerca. Nunca fue indiferente a tu voz. Cada suspiro tuyo fue escuchado, cada paso cansado fue acompañado. Y hoy, al mirar atrás, puedes ver que Él siempre estuvo ahí, incluso en los tramos donde creíste caminar solo. La revelación final del pastor no es solo su poder, sino su permanencia. No es un Dios que aparece y desaparece, sino un amor constante que te sigue, te cuida, te levanta. Jesús lo expresó de manera perfecta en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es la culminación del Salmo 23, el pastor eterno hecho carne, entregándose por amor. No solo te guía, sino que te redime. No solo te protege, sino que te rescata. Y al hacerlo, te revela que no hay amor más fuerte que el que da la vida por otro. El alma que entiende esto deja de temer, deja de exigir y comienza a descansar. Porque la confianza ya no se basa en circunstancias, sino en una relación eterna. Dios no es solo tu guía, es tu raíz. No es solo quien abre caminos, es quien sostiene tus pasos. Y su promesa sigue siendo la misma. Nada te faltará mientras Él sea tu pastor. Quizás el camino no haya sido fácil. Quizás hubo heridas, decepciones o pérdidas que todavía duelen. Pero hoy el pastor te recuerda, nada de eso fue en vano. Cada paso formó en ti una fe más firme. Cada lágrima regó la tierra donde ahora crecerá nueva esperanza. Cada silencio fue un terreno donde su voz sembró propósito. Nada se perdió. Todo fue parte del amor que te pastoreó hasta aquí. El alma madura cuando entiende que el amor de Dios no siempre evita la noche, pero siempre trae el amanecer. Y ese amanecer llega a cada corazón que se entrega al cuidado del pastor. Porque no hay sombra tan densa que su luz no pueda atravesar, ni valle tan profundo que su mano no alcance. Hoy, al cerrar este recorrido, vuelve a decirlo con convicción. El Señor es mi pastor, nada me faltará, no como repetición, sino como revelación, no como una frase, sino como una vida. Que cada palabra de este salmo sea tu respiración diaria, tu pensamiento constante, tu refugio interior. Y cada vez que lo declares, estarás recordando al alma que hay un amor que nunca falla, un cuidado que nunca cesa y una presencia que nunca se va. Haz una pausa, cierra los ojos, siente ese silencio donde el pastor habita. Ahí está Él, más cerca de lo que imaginas, más presente de lo que crees.
No necesitas verlo para saberlo. Basta con reconocer la paz que sientes ahora mismo. Esa paz es su voz diciéndote, no temas, aún te estoy guiando. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe con fe en los comentarios, el Señor es mi pastor y en Él tengo descanso eterno. Hazlo como un acto de confesión, de fe, de entrega. Y si este mensaje ha sido vida para tu alma, compártelo con alguien que hoy necesite recordar que no camina solo. Tu voz puede ser el eco de su amor para otro corazón cansado. Suscríbete si aún no lo has hecho y permanece conectado a este espacio donde la palabra de Dios sigue trayendo consuelo y fortaleza. Cada video, cada oración, cada reflexión está hecha para recordarte que el pastor sigue hablando, sigue guiando, sigue amando. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte un secreto práctico, uno que cambiará la forma en que enfrentas cada día. Cuando despiertes, no te preguntes qué te espera. Pregúntale al pastor a dónde quiere llevarte. Cuando la mente se llene de ruido, susurra, tú estás conmigo. Y cuando la noche llegue, repite antes de dormir, nada me faltará. Porque esas tres frases, preguntar, recordar y descansar, son las llaves del alma que vive en paz. El Señor es tu pastor, y mientras Él lo sea, la vida nunca será un camino sin sentido. Porque todo, incluso lo que no entiendes, te lleva de regreso a su amor. Nada te faltará.